esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media. Fabián, Santiago, ¿cómo andan? Hola Sergio, ¿cómo están? Hola, hola Fabián, hola Sergio. Tenemos un conjunto de incógnitas vinculadas a este momento tan singular donde aparentemente la crisis bancaria parecería comenzar a, ser procesada de forma, uno diría, institucional, con una reacción rápida y aparentemente efectiva por parte de la Reserva Federal, de los reguladores. Estamos también en un momento donde geopolíticamente aparecen en el horizonte algunos nubarrones no menores. La pregunta es cómo se interrelacionan estas cosas, hasta qué punto podemos estar, entre comillas, tranquilos de que la crisis bancaria pasó, teniendo en cuenta el esfuerzo que ha hecho la Reserva Federal, que implica en buena medida revertir lo que había logrado con el incremento de la tasa de interés, sacar dólares de una economía que estaba muy recalentada, pero claro, ahora ha vuelto a inyectar recursos para sostener al sistema bancario. Implica eso una contradicción, más inflación a futuro. ¿Quién paga el esfuerzo que estamos haciendo como sociedad para poder evitar que esta crisis se expanda y cómo esto influye efectivamente en la influencia de Estados Unidos en el mundo? Santiago sugería hace algunos programas que el hecho de que China haya estado deshaciendo posiciones, vendiendo bonos del tesoro durante tanto tiempo, al aumentar la oferta, eso también deprimió el precio al margen del impacto que ha tenido el incremento de la tasa de interés en el valor de los títulos del tesoro de los Estados Unidos. Esto pudo haber sido entonces uno de los factores, adicionales que explican la crisis bancaria. ¿Hay un elemento geopolítico también en esta materia? Estos son los temas que vamos a discutir hoy, particularmente en este bloque, para de alguna manera, generarles a ustedes el escenario ideal para luego ir a una entrevista con nuestro especialista en mercados, el amigo Darío Epstein. Santiago, ¿cuál es tu visión al respecto? Bueno, lo primero que me surge es que le voy a sugerir a Fabián que esta noche te invitemos a cenar porque así no vamos a tener un rato, obviamente pagando Fabián y yo, sobre todo Fabián, porque empezaste diciendo que tenías un conjunto de incógnitas y luego la referiste a este tema. Yo la verdad que tengo tantas incógnitas más sobre los Estados Unidos, sobre la política y la geopolítica, me parece que vos tenés muchas cosas claras y quisiera pedirte que nos ilumines. Vamos a ver qué piensa Fabián sobre esto. Pero ahora bajando al tema, dado que Sergio, digamos, quiso concentrarte en el tema económico, bueno, obviamente es muy lógico eso, porque la realidad es que seguimos todavía en vino sobre cómo va evolucionando la economía de los Estados Unidos y la economía internacional. Yo no veo que realmente nosotros podamos verdaderamente relajarnos, sobre todo porque, como veníamos conversando hace un rato con nuestro productor, eh, eh, esta analogía que en algún momento ensayamos en otra entrega premia de Poder y Dinero, me parece que con ustedes dos, también Mozart con Fabián, me refiero, que de la falla de San Andrés sigue absolutamente vigente. Si uno una vez suturó una crisis financiera, no hace 100 años o no como en la época de la Gran Depresión, que fue hace, digamos, 90 años, sino hace apenas 15 años, y estamos de nuevo en una crisis financiera con motivos parecidos. Es decir, en aquel momento eran una gran cantidad de pequeños, digamos, deudores de préstamos hipotecarios mal otorgados que no podían devolver la liquidez a los bancos que se lo habían otorgado. En este caso son una cantidad mucho más pequeña de grandes depositantes, si bien, como digo, son empresas tecnológicas que arrancan esta crisis no pudiendo devolver, no pudiendo realmente recuperar su liquidez porque los bancos habían invertido en papeles y en un portafolio que no tenía la liquidez adecuada en el momento requerido. La realidad es que las dos crisis, cuando uno lo restringe a este comentario, son demasiado parecidas. Y siempre se terminan, Sergio, Fabián, terminamos en los reguladores y en los controles. Entonces, ahí es donde vengo yo con el tema de la falla de San Andrés. Acabamos de ver en Turquía cómo un terremoto de grado 3 o 4
en los videos, volteaba edificios completos en 3 o 4 segundos. Es una cosa increíble. Y también sabemos que en California, terremotos de grado 8, 9 o 10 que son catastróficos a causa de las regulaciones edilicias, cada vez producen menos daño. Lamentablemente siempre hay daños humanos y materiales, pero la realidad es que el último, que fue mucho más violento que el de Turquía, produjo muy poquitos daños comparado con la violencia. Eso es por estar sobre una falla geológica de las más importantes del planeta, y la falla es permanente. Entonces nosotros no podemos nosotros tenemos que aprender de los californianos. Los californianos pasan un terremoto y siguen, sin embargo, los próximos 15, 20, 30, 35 años puliendo sus regulaciones y construyendo sobre firme, porque saben que va a volver otro terremoto. Ahora, la falla geológica de San Andrés, ¿cuál sería en materia financiera? A mi juicio tiene que ver, Sergio, con algo que vos en algún momento planteaste. Vos usaste la palabra maridaje. Esto fue algo que empezó con Clinton, pero fue algo que después de aquella crisis del final de la etapa de George Bush hijo, verdaderamente atendieron, a mi modo de ver, de forma muy desacertada, el binomio Obama y que casualidad Joe Biden como vicepresidente, atendieron de manera desacertada, porque no hay que confiarse. Si vos te preguntaba si este programa lo estábamos haciendo en 2011, ¿vos qué me habrías dicho? Me habrías dicho, me parece que la crisis financiera ya se superó, y sin embargo yo te contestaría con la falla de San Andrés. Bueno, la falla de San Andrés volvió a generar un problema. La arquitectura de la ingeniería financiera y bancaria de los Estados Unidos tiene un problema estructural. Por suerte, a diferencia de la falla de San Andrés, que es geológica, esta podría ser resuelta, pero lo que pasa es que no puede ser resuelta con los que son beneficiarios de este sistema. Santiago, déjame contar entonces a Fabián. Lo que está sucediendo, Santiago, Fabi, que acá hay colusión entre regulador y regulado, que no hay un espacio donde efectivamente tengamos en principio la solidez del sistema financiero como objetivo, sino que, bueno, es algo más bien poroso. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, la famosa ley Dodd-Frank, ¿no?, que fue la regulación que surge después de la gran crisis financiera, terminó con uno de los dos autores de esta ley haciendo efectivamente lobby para el sistema financiero. ¿Es este el problema, Fabián, o es una cuestión más estructural donde uno tiene que preguntarse cuál es el papel del sistema financiero hoy en la economía global? Santiago está recomendando un libro de un ex directivo del Fondo Monetario, del ex titular del Fondo Monetario de la década del 80, Jacques Larosière. Para los latinoamericanos es una figura muy importante porque era el jefe del fondo en la época de la crisis de la deuda, con lo cual estaba presente en el debate público de manera muy, muy, muy firme. ¿Te parece, Fabi, que es eso lo que está en juego aquí o es una cuestión más intrínseca de la economía norteamericana? A ver, vamos a lo político. Yo creo que desde los 90 hay un fuerte vínculo, casi una puerta giratoria entre posiciones clave de Wall Street y el Partido Demócrata, ¿no? Hay un documental que yo recomiendo mucho sobre la crisis subprime del 2008-2009 que lo hizo el actor Matt Damon, ¿no? Que hay que verla porque muchos de los financistas que le aceptan a Matt Damon la entrevista por ser Matt Damon después terminan enojados o levantándose, porque Matt Damon evidentemente se hace solo con buenas preguntas para hacerle. Y muchas de las caras que uno ve sentados ahí como personas claves de Wall Street, todos en su CV, en su currículum, han tenido posiciones importantes en administraciones de Washington. Digo, me parece que una cosa quizás menor, pero creo que lo que hay que empezar a tener en cuenta es no hay que poner límites a esta idea de que vos sos funcionario y después podés pasar a un banco y después del banco podés pasar otra vez al poder político. Digo, en muchos países hay restricciones o tiempos de 5 o 10 años que evitan esta idea de que es una persona que es un funcionario y después termina siendo banquero y después vuelve a ser funcionario. Claramente el Partido Demócrata ha tenido en los últimos más de 20 años, 30 años, una posición, digamos, de privilegio en los decisores de Wall Street, a la cual se le suma ahora
que es un tema que hemos hablado muchas veces, una posición de privilegio con muchas de las empresas tecnológicas, ¿no? Que han jugado muy fuertemente contra Trump, contra el Partido Republicano en las pasadas elecciones, militando activamente en las redes sociales los propios dueños. Fabio, eso está mal, pero no es bueno que haya gente con experiencia del sector privado alimentando la política pública y al mismo tiempo gente con experiencia del Estado después de años de servicio que pasa al sector privado para ganar plata y para de alguna manera aplicar su experiencia pública en el mundo privado. ¿No mejora eso el vínculo público-privado? No, pero eso con un modelo como el neozelandés o eventualmente el australiano. No, me parece que lo que Fabián ha dicho claramente ahí tiene que ver con las restricciones éticas o el tráfico de influencias de un lado y del otro. ¿Es así, Fabián? Así es. Hay mecanismos, pero que no son los que está usando Estados Unidos los últimos 30 años. Vamos a volver a este tema porque yo creo que es muy relevante y en el próximo bloque, bueno, nos metemos casi de forma, uno diría, sin transición en el tema que yo creo más preocupa hoy a los norteamericanos promedio, que es la economía con los mercados financieros alterados, volátiles, luego de esta crisis bancaria. No se vayan, ya volvemos con más poder y dinero luego de esta pausa.